Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esta edición de este miércoles 17 de julio de 2013 en A Otro Nivel aquí en De Facto Televisión. Como siempre, le doy la bienvenida. Hoy tenemos la grata presencia de nuestro amigo, festejado, por cierto. Nos fue muy bien, ¿verdad? Ahí en Hombre, su excelente, cumpleaños. excelente fiesta. Gracias. Enrique Alfaro, Se- felicidades, ¿eh? Más que Qué fiesta tan excelente. ágape. Ágape. Botana de todo. Gracias. De lo otro, de todo. Sí, sobre todo. Y Digo bueno, ágape, hubo de digo todo. ágape porque no quisiera, hágase, ¿no? Hágase. Y Daniel Fernández Meneses. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias, Miguel. Pues bien, hoy el tema está bastante interesante. Nada más imagínense que el clamor popular es de que exgobernadores pillos, bandidos, ratas, a la cárcel. Y quizás con justa razón. Es de recordar que la versión popular era de que en este país la corrupción ocupa ya niveles escandalosos. Pero para los exgobernadores fue un asunto de pecata minuta, es decir, de bueno, si ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, ¿no? Y metieron mano que dio gusto en todo el país. Yo creo que no hubo un estado que se salvara y particularmente hay estados que dieron la nota porque fue una gran la nota la que se llevaron o la que desaparecieron, ¿no? ¿Cómo ves que en Michoacán, le mandamos un saludo, por cierto, y ojalá que restablezca su salud pronto el actual gobernador constitucional, Fausto Vallejo, que está muy enfermo? Pero el exgobernador Fausto Vallejo en Michoacán recibió el estado, no sé si en mayor quebranto que los demás, pero en Michoacán están aniquilados por el lado de la delincuencia organizada, la común, la de los sicarios, la de los templarios, y ahora está la otra delincuencia organizada, la que encabezó Leonel Godoy con su hermanito La incómodo, política. ¿no? ¿Cómo ves? Creo yo que son dos caras de una misma moneda, la moneda de la corrupción. Por un lado, el endeudamiento exagerado, injustificado, en el que dejan a sus entidades, pero por el otro lado, esos recursos no solo deja endeudada a la entidad, sino que no se invirtió en lo que se pidió. En lo que se anunció, Aprovecharon además. esos recursos, se solicitaron, se justificaron, se autorizaron, lo recibieron, y el problema es que con el recurso disponible hicieron lo que quisieron. Y es el caso no solamente de Michoacán, digo, ahora que los gobernadores se volvieron en virreyes, en señores feudales, luego de que la presidencia de la República fue acotada, pues el poder fue un poco delegado hacia estas figuras de autoridades, y ahora en su condición de exgobernadores se les conoce su proceder, terribles. Sí. Además de que pareciera que el poder los iguala, porque no son de un signo político, de un color ideológico, son de todos los colores. El cinismo llegó para quedarse, no importa el partido. El poder los iguala. ¿Cómo ves? Sí, mira, a nivel internacional México es ya reconocido como un país corrupto, de corruptos. Y es que las grandes incidencias de la corrupción se dan en varios rubros, pero sobre todo también se da en varios aspectos y en lo político, ¿no? Al final de cuentas, en la corrupción sobre Pemex, la corrupción en varias dependencias, siempre hay un político de por medio. Y en los estados la corrupción siempre recae en el gobernador, desgraciadamente así es. Y en Chiapas tenemos un ejemplo muy claro. No hemos evaluado la corrupción de los demás gobernadores, exgobernadores de Chiapas, porque no teníamos la capacidad de comunicación que tenemos ahora. La comunicación que tenemos ahora nos ha llevado a fijarnos en una sola persona, como es Juan Sabines Guerrero, que no es ningún angelito de Dios y que dejó, además de que dejó el gobierno, lo dejó endeudado con miles de millones de pesos. También se llevó bastantes miles de millones de pesos, él y su familia, ¿sí? Porque hace unos cuantos días, ayer o antier, se descubrió en la presidencia municipal que su hijo todavía cobra en la nómina del presidente municipal, Juan Pablo Sabines Aguilera. Está el chamaco,
Estudia apenas la 17, preparatoria. 18 años. Está bien que estudie, que bueno, pues así, para eso están, ¿no? Los chamacos. No, digo, estudia y trabaja a la vez. Y ¿Quién trabaja, sabe cómo bueno, le hacen, no? Yo también estudiaba y trabajaba. Pero tú, había formas de pero, trabajar. pero Tú eras tú, hijo pero, de- pero de tú Cámara. sabes, Yo era hijo de pero gobernador. tú estudiabas y saliendo de la escuela te ibas a trabajar. Sí, sí, sí. Y aquí se presume que él estudiaba y dentro de sus horas de clases trabajaba, no sé cómo le hacía. No, sí, sí. Y El don entonces, de la- ¿Y en dónde lo hacía? era asesor de su papá, siempre viajaba con él, ¿no? Entonces, No, no, estamos hablando del ayuntamiento. por eso, empleado ahorita- municipal, no, del gobierno del por eso, estado. aquí nunca trabajó, bueno, ese es una más, era para apoyarlo, la verdad que no tenía ninguna necesidad, pero hasta dónde llega la voracidad de un funcionario, de los funcionarios, meter hasta a sus hijos de 14, 15 años a cobrar. Y el Digo, cuando- alcalde Samuel Toledo, Córdoba Toledo, Sí. ni chistó en una orden de... No, ¿cómo va a chistar si ¿No? gracias a Sabines es presidente municipal? Digo, a mí me cae bien Córdoba Toledo, me cae bien, pero eso no quiere decir, no obsta para que conste de que su carrera política se lo debe a Juan Sabines. Entonces, por lo tanto, hizo todo lo posible por mantener a la familia de Pues, ellos ahí. pues ¿no? fíjense que la compañera y amiga Guillermina Gómora Ordóñez, ella es columnista, Sí. hace algunos artículos de opinión muy interesantes para el diario La Crónica. Y hace 3 o 4 días escribió, precisamente ahí en el diario La Crónica, un artículo que me pareció bastante interesante. Y habla sobre la manera en cómo la corrupción campea en el país, no de ahorita y de siempre. Y dice, la deshonestidad se ha metido como la peste en todos los escritorios y ventanillas donde se autorizan los presupuestos, se colocan sellos y se entregan cheques. Tal es el culto que se le rinde a esta lesiva conducta, que hasta películas se han realizado, dice Guillermina. Solo hay que recordar la ley de Herodes. Muy ¿no? taquillera. Las Varguitas no son monopolio de un partido político, como lo puntualizan, ¿no? Es decir, la corrupción ya no es distintivo de que antes se decía el PRI es el más corrupto, ¿no? Ya aprobamos en la presidencia de la República, hubo un PAN donde se involucraron hasta hijos de la primera dama o vicepresidenta, Marta Sagún, involucrados en un escándalo también de tráfico de influencias y beneficiarios, ¿no? Sí. Con Felipe Calderón, el cuñado incómodo y una serie de gentes, ¿no? Bueno, la verdad es que los mexicanos siempre vemos al presidente de la República como un tlatoani. Siempre lo hemos visto en el correr de la historia precolombina. Luego Tenemos una pozos, cultura ¿sí? de caudillismo. De caudillismo. Y a lo largo de esto se han venido dando. La estancia del PRI de 70 años la puedes encontrar precisamente en esas raíces que tenemos. ¿Cómo es posible que los mexicanos hayamos permitido que el PRI estuviera 70 años en el poder? Pues lo hicimos. Bueno, llegamos cuando se fue el PRI, dice, bueno, el PRI robaba, pero repartía. ¿Sí? Había toda una cultura. Había toda que una justificaba. cultura de la corrupción, ¿sí? Justificando al PRI, a los expresidentes, a todo el aparato burocrático organizado por el PRI. A decir, bueno, es cierto, el PRI eran unos ladrones, pero repartían. Cuando llega el panismo, sus 12 años de panismo, la corrupción ya no repartió. La corrupción se quedó. Bueno, esa es la apreciación del pequeñas la familias. apreciación de los Popular. mexicanos, sí, Ajá. claro. Y entonces, eso es lo que nos da la esencia de la corrupción. Y ¿qué será? Hace apenas unos días, 3, 4 días, se dio a conocer el barómetro global de corrupción de este año, en donde verdaderamente yo sí me gustaría que decirles algunas cosas, que esto lo hace Transparencia Internacional y México está ubicado en la posición 105, y a pesar de que en 2009 México ocupaba el lugar 89, en 2010 pasó al 98, el 2011 cayó en el 100 y así fue aumentando. Se basa en una encuesta, el barómetro de la corrupción se basa en una encuesta que se realiza en 114,000 personas en 7 países y muestra que la corrupción es un fenómeno que se ha extendido a nivel mundial, porque tampoco tenemos que pensar de que México es el único país corrupto. No. Estamos hablando en América Latina, ahí encontramos cada cosa que, bueno,
¿sí? Y de acuerdo con la organización no gubernamental de nuestro país, 91% de los habitantes, y usted, considera que los partidos políticos son extremadamente corruptos, seguido por los policías con el 90%. Ninguna institución social o política estuvo cerca de ser calificada con bajos índices de corrupción. Los medios de comunicación también son corruptos, dicen. Y están como el 57% lo consideró así. Y entonces... Pero ahí hay excepciones o va parejo también. No, va parejo, Bueno, va tan parejo. Qué consuelo. No, bueno, es que en la corrupción no la puedes medir nada más decir los políticos son corruptos. Porque para ser político hay alguien... Tan corrupto es el que ofrece como el que Tanto da, ¿no? peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata, ¿no? Es Eso lo dicen así. Es cierto. A ver, pero sí lo que quiero es decirles cómo se ubican esta encuesta a todos los No, pero a todos los que se fue en lo realizando. que localiza la información, partiendo del hecho de que los partidos políticos, que son el filtro por donde tienen que pasar todos los que contienden para llegar a un puesto de elección popular para gobernar, si estas instituciones son consideradas corruptas por los mexicanos, bueno, ¿cuál es el resultado? Así es. Y el resultado es este país Alguien calificaba de caótico que mediocre. tenemos. Alguien Sí. calificaba de mediocre. ¿A quién? País. No. Un país de mediocres. No. Yo creo que la mediocridad no es propia de un país, ni se da... De sumisos. No de sumisos. Yo De creo, indiferentes. A lo mejor indiferentes, a lo mejor sí. Pero de en gran mediocres, medida. no creo. Entonces yo no me considero un mediocre, por Pero ejemplo. Ni creo que tú, ni... Pero me pareciera que venimos de una cultura donde la corrupción ha permeado y se creía que el poder omnipotente del presidente corrompía todo y que con la llegada a la democracia esta circunstancia iba a cambiar, los contrapesos al poder iba a modificar esta situación y llegó la democracia y la corrupción continúa. Vino el primer gran cambio, que fue el del PAN. Creo que aquí, Y que no pasó nada. Y creo no pasó que nada porque... aquí se puede puntualizar una cosa, que la corrupción es ya una cultura que está arraigada, se ha institucionalizado a lo largo y ancho del país, hablando particularmente de México, y se ejerce en todos los niveles. Desde una atención de ventanilla, como bien dice Guillermina, es cierto, para que quieras agilizar un trámite para algo, habrá quien ofrece la mordida, mira, el Miguel, entre, así es, ¿no? Claro. El palchesco. Así es, el 87% de los mexicanos, ¿sí?, ubican en el tercer sitio de corrupción a los funcionarios públicos. Pero hablas de funcionarios públicos en general. En general. ¿Sí? Desde Desde la lo- secretaria que te atiende y te dice, pues siéntese y ahí lo llamo, y si no le das una lana, pues no te va a llamar nunca, ¿no? Pero se acordarán, por ejemplo, en tiempos de José López Portillo, que utilizó un eslogan que decía, la solución somos todos, Somos que todos. todo el mundo lo modificaba y decía, la corrupción Corrupción somos todos. somos todos. Y luego llegó la renovación moral y cuando te presentabas a hacer un trámite te decía La el aprobación burócrata, moral. ¿quiere usted renovación moral o simplificación administrativa? Sí. Y ya iba ahí en el folder Sí. o guardadito en la Sí. mano para Sí. aquí. No sé si se acuerdan, yo creo que sí se acuerdan, pero Héctor Suárez tuvo un programa en la televisión. Muy exitoso. Y que tenía un personaje en esas comedias. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Ese. Se llama porque todavía lo están retransmitiendo ahora en el canal ¿no? Pero que enfocaba y retrataba muy bien al burócrata de que, Corrupto, a ver, pásale. sí. El corruptazo. Sí, el ¿no? corruptazo. Sí, de sí. Que brinca la fila y aquel que llega le Que, da debajo que ofrece y se arregla y, Así. y consigue superar cualquier Así es. trámite a cañonazos. Así es. Bueno, pues en este asunto no se salva ni el exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Feldman, que se encuentra ahorita en el ojo del huracán de que si va o no va a pisar la cárcel. Acaban de detener a su notario público que le avaló una serie de irregularidades como la compra de terrenos a favor del gobierno del estado y con un sobreprecio, y hizo fe pública de cuestiones indebidas
Y ya ves que el escándalo fue ahí por un tomógrafo que ni se compró, no se entregó. 14 millones de pesos, ¿no? por ahí empezó todo, ¿no? De que dijo, compré un tomógrafo y el tomógrafo no apareció. Es cuando vean aquí el hospital que inauguraron, aquí el gran hospital que inauguraron Pediátrico. con el pediátrico y todo, y ahora ya no tiene nada. Ahí Que tenemos un inclusive- escandaloso acto fraude. de corrupción. No, de fraude, de Vamos corrupción. a ventilarlo aquí porque hay por Así ahí es. compras indebidas, licitaciones declaradas desiertas, pero debajo de la mesa con el Claro. diezmo, las adjudicaron. Por ahí está embarrada la directora administrativa del pediátrico. Bueno, es un tema que vamos a abordar ampliamente. Pero Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila, él dio la nota en este sexenio, en este nuevo periodo, en esta nueva etapa de la corrupción, ¿no? Tuvo estrella política que lo hizo elevarse de manera No, a punto, muy a punto estuvo de pronto. zafarse del proceso. Desgraciadamente su amistad con el Bester Gordillo lo perjudicó, pero ya se había casi prácticamente librado, ¿no? Iba a pasar como un dirigente del PRI, bailador de esos hechos a la usanza Populachero, priista. romanticón. ¿No? Sí. Sí, de no ser, yo creo que de no ser por esa relación. esa circunstancia Esa de circunstancia, profunda amistad pública. Y sobre todo porque el Bester tuvo la capacidad y la falta de inteligencia de salirse del PRI, creyéndose, ¿sí?, la dueña de ese partido, diciendo, sin mí, sin los maestros, ustedes no son nada. ¿Sí? Porque, Otra corruptaza, pero ella por sí eso, está es pagando las parte consecuencias. bueno, ahora está pagando la parte de su corrupción. Bueno, y Emilio González Márquez, que no se salvó también de este lodazal, donde están todos patinando y no saben cómo les va a ir en los siguientes meses, ¿no? Creen que todos ya se salvaron, pero parece ser que no. Yo le agregaría que en ese escenario de exgobernadores, la vendetta política que se está llevando a cabo en Tabasco, porque ya aparece la connotación así de una vendetta política partidista, del cambio de poder y de una persecución por la intervención de Andrés Manuel López Obrador ante Arturo Núñez, o en realidad Arturo Núñez pues dijo, bueno, pues aquí vamos a desenmascarar esta corrupción intolerable que dejó en quiebra a Tabasco. Y Andrés Granier, que ya está ahora sí que bien guardadito con su auto de formal prisión, ya lleva 2 autos de formal prisión. Está estrenando autos. Está estrenando autos, ¿no? Sí. Te ganaste un auto. Y creo que ¿no? a su hijo ya le dieron otra, ¿no? Y a Va su por hijo- otro auto. Sí. A su hijo le acaban de dictar también, iniciar el proceso y le van a investigar hasta debajo de las piedras cómo es que se enriqueció. ¿No? Sí. Es decir, aquí el problema no solamente es que los actos de corrupción de los exgobernadores lo ejerzan solamente ellos, enlodan, llevan a esas barrancas de lodazal a su familia. Su propia familia. Bueno, pero es lamentablemente. que Es inaudito Es eso. inaudito, pero además yo regreso a lo mismo que les había comentado cuando empezamos a discutir, a señalar todo este proceso, de que no podemos hablar de los exgobernadores de antes porque no tenemos la información. Era todo opacidad tremenda, ¿no? Los medios ahora nos han dado esa facilidad. Ahora ya no es tan fácil de que un representante de gobierno, un gobernador, un diputado, un senador, un ministro, un policía, un procurador, haga las cosas nada más por así. Se acaba de resolver, gracias a la presión de los medios y de las redes, hace una hora se resolvió que esta chica de Oaxaca, o de no sé dónde sea, que le arrimaron ¿Maletín? un maletín con 10 kilos de cocaína, porque se regresó porque iba ¿De Perú? de Perú. Iba a Brasil. Sí, y entonces de repente lo agarran, le dicen, esta es su maleta. No, esa no es mi maleta. Bueno, pues la meten a la cárcel. No tardó mucho porque hoy el procurador ya anunció, ¿sí?, de que retira las Pues pero habla- fue, habla- pero fue por hablando- los, la fue labor por de los los medios. medios. Hablando de drogas, Sí. ¿no se salva el gobernador de Quintana Roo? Villanueva. Bueno, Villanueva está en la cárcel en Estados Unidos pagando su Por culpa. eso, pero sí. estamos hablando de corrupción. Sí, de corrupción. Y ahora estamos hablando de delincuencia organizada plenamente identificada. Y entonces Ahí está el sinónimo, ahí está el ícono del ejercicio del poder desde una gubernatura. ¿Cómo te metes al lado de la delincuencia Sí. organizada a proteger? No, te pero inmiscuyes fíjate, incluso. Esto fue
Porque ahora lo que tiene que hacer la Procuraduría es investigar quién sembró la maleta, porque fueron los propios federales que están en el aeropuerto, terminal aérea. o los miembros de migración, pero alguien fue el que le puso la maleta a la Claro, muchacha. claro. No fue, porque primero le robaron su pasaporte, luego Pero no puede a ser. propósito de esta labor de los medios, de incluso las redes sociales, Sí, sí. donde hay una libertad extrema, donde se puede uno manifestar sin cortapisas, esto ha generado también que se haga una reflexión en torno a que no existen los contrapesos en los estados, los observatorios ciudadanos o como se les guste denominar, para efectos de estar cuidando el quehacer de los gobernantes, de los gobernadores. Debiera existirlo, debieran haber instituciones que pudieran cuidar la labor, que Bueno, pudieran de manera permanente Se crearon instituciones que auditar. tampoco sirven. Ahí está el IFAI. Ahí está el otro de el que cuida El 93% de la población en México no sabe qué es IFAI. Sí, no, pero además Ni hay lo otro, conocen. hay otro organismo. Auditoría. La auditoría. de la Federación y A de ver, los estados. A ver, que- ¿tú sabes para qué sirve la auditoría del Congreso del Estado? Para ser cómplice y tapadera Para hacer tapadera. de todo lo que Ahí está descubran. el señor que sigue ahorita ahí fue tapadera de... Bueno, Sigue porque siendo eso sí, tapadera de porque Juan A mí Sabines. me llama mucho la atención por los presidentes de las comisiones, no la de ahorita porque no voy mucho al Congreso, pero siempre dicen, los presidentes municipales del Bosque de Simojovel, Huitiupán, Sabanilla, no han entregado su cuenta pública. Siempre salen con esa nota. Se les Tú estuviste amenaza ahí, yo que se va a estuve aplicar ahí. la ley. Sí, pero no te dicen qué presidentes municipales son. Los Dice, nombres. fue Norberto Aguirre Palancares, presidente municipal de Bochil, que no entrega su No. cuenta pública. Por Y es ejemplo. que Utilicé ese nombre porque ya Aguirre Palancares ya murió. ¿Se acuerdan muchos de Aguirre esos Palancares? alcaldes luego contienden para diputados y, Así es. y llega. Entonces, y nunca sucede, nunca hasta ahorita, que tengo uso de la razón aquí en Chiapas, que vine a Chiapas, he visto a un solo presidente municipal, bueno, ahora por venganza política y unos que sí están en la cárcel, 2 que 3, pero venganza política. Pero por haber fallado en su presidencia municipal, con la cuenta pública no he visto nadie. ¿Cómo puedes calificar? Corrupción, se llama corrupción. Pero aparte de la corrupción, el perfil emocional, psicológico, de personalidad, de estas gentes que son, bueno, en la corrupción tan desmedidos, es una locura, es una ambición. ¿Cómo podría? Porque Juan Sabines, por ejemplo, Juan Sabines viene a sorprender al paso del tiempo cómo fue uno de los hombres más farsantes de la política en Chiapas. Pero sorprendió hasta sus hacedores, ¿sí? A los que lo hicieron. Porque Juan Sabines tuvo una carrera verdaderamente meteórica. de 12 años, de 9 años, ¿no? Primero Explotando el nombre del padre. Diputado local. No, pero espérate, yo ni creo que eso haya sido totalmente. Primero diputado local, luego presidente municipal y luego gobernador. Esa fue la... Presidente claro. primero del PRI municipal. Por eso, pero ese es Porque municipal, pero- cuando llega ya al escenario público Sí. en Tuxtla Gutiérrez, él realiza una reunión con columnistas, con periodistas, en un restaurante, bueno, vamos a decirlo, en el restaurante Magueyes del Hotel Bonampak, aquí en Tuxtla Gutiérrez, en la capital de Chiapas. Y en esa pretensión de venir a hacer vida política a Chiapas, a mí se me ocurre preguntarle, oye, quiero preguntarte, si el afán de venir a hacer política es alcanzar la gubernatura, para que después te vayas loco de contento con tu cargamento, ¿vienes a enriquecerte, como lo han hecho muchos gobernadores, o vienes en realidad a decir, voy a cumplirle a la gente y vengo a luchar por la gente? Cuando yo le dije eso, su esposa, Isabel Aguilera, me clavó una mirada de odio, que es la misma mirada que me sostuvo a los 6 años. De odio. No, bueno, esa es una buena mirada, ¿no? Cuando Es menos una ya buena sabes mirada. ya sabes cómo Pero te al mira. paso del tiempo, Sí. bueno, pues ahí está la Ahí está. evidencia. Sí, A eso vino. No, lo que se llama es el cinismo. El político mexicano se volvió cínico. Es un jefe de la delincuencia organizada. Bueno, digo, ¿Sexenal o no? no me atrevería a decir eso. ¿Por Hay qué no? delincuencia organizada ¿Por qué no? pública y A privada. ver, ¿por qué no? ¿Por qué? Pues no tengo los pelos en la mano. Sé que hay corruptos, pero no puedo Bueno, decir pero que lo has escuchado. Bueno, eso lo... ¿Qué necesitas? ¿Las pruebas o qué?
No, hay que ser más o menos más cautos para a veces hacer los comentarios. Yo al menos lo soy. Digo, pues, yo sé que Juan Sabines es un corrupto porque ahí están las pruebas. Pero cuando hablas de corrupción, ¿de qué hablas? ¿No hablas de un acto delictivo? Sí, sí. Ah, no, sí. Ah, bueno. Entonces, ¿hay delincuencia o no hay es que delincuencia? hay de robos a robos. No. El que robe es delincuente. Muy bien. ¿No? No, está bien, hombre. Entonces, sí, compartes o no compartes la opinión. Es de la delincuencia organizada, hay honestos ¿no? y honestones. Sí. Hay honestones, como decía el famoso político de Acción Nacional, ¿no? El buen amigo. Bueno. Honestón, ¿no? Bueno, Daniel, ¿tú eres honesto u honestón? medio honesto, ¿no? Honestón, O medio ¿no? corrupto. ¿Sí? Bueno. Y bueno, quiero decirles también que el 80% de los mexicanos, 80% de nosotros, consideramos corrupto al sistema judicial. Fíjate. Ve todas las cosas que se han sucedido en los últimos tiempos, en donde han estado metidos los tremendos jueces de la tremenda corte, ¿no? Y entonces dices, fíjate que en 2006 murió un ministro de la Suprema Corte, Ernesto Díaz Infante. Bueno, pues él esperaba ser sentenciado por segunda ocasión por los delitos de cohecho y contra la administración de justicia. Lo mismo que ahora le pasó a Góngora y que otros muchos deben de estar en la misma situación. Apoyan a gobernadores, ¿sí? Apoyan a gobernadores para hacer, oiga, que yo voy a aumentar el límite de un estado, apóyenme allá para cuando llegue, pues lo apoyan. Y hay cosas de esas, ¿no? Que se van dando. Es insultante. Insultante. Como por ejemplo el magistrado viejito. Góngora, el ministro. Góngora. El exministro Góngora, el ministro en retiro. La ley, al revés y al derecho, quienes tienen que impartir la administración de justicia. Pero es ofensivo. Pero es precisamente porque no se castiga los delitos, no se castiga la corrupción, que ella florece. Y estadísticamente en este país se ha demostrado que es más fácil enriquecerse dedicándose a delinquir que trabajando y esforzándose. Sí, ya vimos la corrupción en los sindicatos, lo que gastaba esta mujer, por cierto, chiapaneca ella. Desgraciadamente. Bueno, no, digo, cuando menos ella está en la cárcel, hay otros chiapanecos que gastaron igual y no están en la cárcel, ¿no? Oye, si el clamor popular dice que los corruptos deben de irse a la cárcel, ¿tú crees que Juan Sabines sí llegue a parar a la cárcel? No creo, no sé, salvo que el gobierno federal esté haciendo auditorías internas porque al parecer todo el dinero que se roban los gobernadores, si es que algún día se lo roban o se lo robaron, viene del gobierno federal, no se produce aquí en Chiapas, no es producto de impuestos de los chiapanecos, porque no creo que vivamos de los Más impuestos. grave aún, son los impuestos del país. Por eso te digo. Pero además, habría que mencionar otro detalle profundamente peligroso, que el dinero público se utiliza también para prosperar en la política. Ah, no, claro. ¿Se acuerdan? Es el negocio más rentable. ¿No? Pero no pones nada. En México tenemos la referencia de Jan González con una frase que es muy conocida en política, claro. ¿no? Político pobre político. Pobre político. En Así este país, para sí. hacer política se requiere Para terminar, mucho dinero. Nos quedan 2 minutos. ¿Comparten ustedes la idea popular entonces de que nadie hará nada? ¿Salvarán el pellejo los exgobernadores, la gente corrupta que hace política en este país? ¿Van a salvaguardar su seguridad y todos esos miles de millones de pesos que se han llevado y saqueado? ¿Se suman ustedes al clamor popular? No, claro. Bueno, es un clamor popular ya en México, ya nadie lo puede detener, ¿sí? No sé cuánto van a alcanzar las autoridades de toda índole, empezando por el presidente de la República, de no hacer nada para hacer frente a esta situación. Yo creo que el presidente, por eso precisamente el Pacto por México, por eso precisamente, fíjate tú, lo querramos o no, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, ¿qué dice? Vamos por la reforma energética y por la reforma económica, la hacendaria, sí, pero antes la reforma política. Si no hay reforma política ahora, no va a haber las otras reformas. Es la única forma que tienen de obligar a que el Congreso, los priistas en el Congreso, la mayoría, ¿sí?,
haga lo que hablamos del referéndum, de todo eso que se necesita, la segunda vuelta. Pero porque eso de lo contrario son no los vamos a hacer. intereses de los partidos. Bueno, es que para eso Pero están los no partidos. no es el interés de la Sí, nación. Sí, no, ¿cómo no no? es del ¿Cómo- país. ¿Cómo no? Tú y yo no podemos ir al Congreso a decir, queremos referéndum. Nos van a mandar Por al diablo. eso. Por eso votamos, para eso son las elecciones. Desgraciadamente, para eso están los diputados y los senadores. Podemos que son pedirle a nuestros los representantes. diputados que le exijan a la autoridad ministerial y judicial que metan a la cárcel a los gobernadores y políticos corruptos. Pues claro que les podemos ¿Nos decir. harán caso? Por eso sí, quién sabe. Ah, bueno. No creo, pero... ¿Tú cómo ves? Creo que dentro de la reforma cabe la reelección, que se ha discutido mucho, es un modo en el que la población puede premiar o castigar. Si un político le ofrece resultados, puede volver a contender y pudiera recibir la votación favorable de la población de su circunscripción. Y si no lo fue, pues ni esperanzas de que se reelija. No, que ahora saben que son candidatos, no les importa la función que cumplan, que tan mal queden, Claro. porque no van a volver a contender por ese mismo puesto. Así es, sí. Yo tengo mucha confianza Pues bueno. ahora, que el PRD y el PAN se pongan las pilas y no dejen otras reformas antes, sino la reforma política. Porque sin reforma política, ¿para qué queremos la económica? Va a seguir todo igual. ¿Para qué queremos la reforma energética? Se van a seguir robando la gasolina, hombre. Van a seguir extrayendo de los pozos, van a seguir las bombas de gasolina. Pues en las bueno. gasolineras, etcétera. Esto ha sido todo por hoy y la verdad es de que quien tiene la palabra es usted. Quien tiene la palabra es la población. Quien tiene la palabra somos todos los mexicanos para saber si decidimos en el momento de votar por la gente proba, gente honesta, que difícilmente en política lo hay, o por lo mismo de siempre, y tendremos que aguantarnos y tendremos nada más que criticar en lo oscurito la corrupción. Porque al final de cuentas, como dijo López Portillo, ¿no? ¿Será cierto que la corrupción somos todos? Por hoy les damos las gracias y solamente nos resta decirle, por favor sean felices, muy buenas tardes y buen provecho. Con más sabroso. Aunque sea cochito. Aunque sea Sea cochito. cochino, sí. Gracias.